Si sientes que no estás viviendo esa libertad que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros como hijos de Él nos da para que vivamos esa libertad que dice la palabra de Dios, dice que si conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y esa verdad, esa realidad muchas veces no está en nuestras vidas como hijos de Dios. Muchas veces no sabemos cómo andar sin sentirnos de que estamos pecando delante de Dios. Sentimos que incluso he escuchado personas que no disfrutan de lo que es la naturaleza de Dios. Por ejemplo, no van a la playa, no van a la piscina, porque se sienten que cuando van a esos lugares es como que si estuviese todo el tiempo pecando, porque ven aquí, ven allí. Pues no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que vivamos en libertad. Vamos a estar hablando acerca de un tema que yo sé que a lo mejor todos podemos conocer, pero vamos a estar entre todo analizando este tema que es acerca de la integridad. Es cuando el hombre es íntegro delante de Dios, comienza a vivir esa vida en libertad que el Espíritu Santo anhela de cada uno de nosotros. Vamos a estar leyendo en Primera de Samuel 22-24. Y fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me he recompensado, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Aquí podemos ver cómo la palabra de Dios habla acerca de eso. Eso tiene que ver mucho, la integridad no es nada más y nada menos que es la integridad. Que usted, aunque no, es como tener todas las almas para hacer lo malo, pero no lo hace. Es ahí cuando empieza nuestra integridad a funcionar. Es como, por ejemplo, yo puedo coger algo de la empresa porque a mí nadie me ve porque yo soy el supervisor, yo soy quien supervisa las cosas, pero soy íntegro, no le toco, no le pongo la mano. ¿Por qué? Porque no lo quiero hacer. Es mi elección no hacerlo. Entonces ahí empieza la integridad del hombre. Entonces por ejemplo, estamos con nuestros familiares y los familiares a lo mejor están haciendo cosas indebidas que a Dios no le agrada. Tú puedes estar con tus familiares, pero sin embargo, tú decides no desagradarle a Dios, a lo mejor haciendo práctica o cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Entonces de eso se trata. Cuando tú entiendes la integridad en Dios, inmediatamente tú comienzas a vivir esa libertad que dice la palabra de Dios y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué más podemos ver un ejemplo con una persona que es íntegra? Por ejemplo, tú eres casada o tienes tu pareja, son novios. Tu integridad comienza inmediatamente que cuando esa persona no está contigo, tú tienes todo el derecho de hacer cualquier cosa porque él no te está mirando, ella no te está mirando, él, pero tú decides hacer lo bueno. Inmediatamente tú comienzas a hacer esas pequeñas acciones que van a favorecer tu propia vida. Entonces comienza esa integridad a ser parte de tu vida. Y ahí es cuando la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero cuando una persona es íntegra, ahí empieza ¿quién? A conocer a Dios. Porque tú cuando conoces a Dios te guarda de hacer las cosas, no de vivir la vida, sino que te guarda de pecar. Como lo pudimos ver aquí en la palabra de Dios en Segunda de Samuel 22-24. Fui recto para con él y me he guardado de mis maldad, es decir, que maldad había, por lo cual he recompensado Jehová conforme a mi justicia, por lo cual Jehová me ha recompensado conforme a mi justicia. ¿Sabía que Dios te va a recompensar es conforme a tu justicia, no conforme a su justicia? O sea, Dios no te va a dar algo porque Él es justo. No, Él te va a dar algo porque nosotros somos justos. Conforme a lo que nosotros hagamos, el Señor nos va a recompensar. Entonces, no podemos vivir, por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen, yo no voy a la playa porque la playa es del enemigo. No, el que es del enemigo es tu mente sucia, tu mente carnal que no puede
no puede estar normal en una playa porque comienzan esos malos pensamientos. Entonces eso te tiene que decir a ti algo. Lo malo no es la playa, lo malo no es la persona, lo malo es tu mentalidad carnal. Entonces tú tienes que aprender a ser libre en Dios. No, la libertad en Dios no es una carta blanca a pecar, no, porque cuando tú conoces a Dios, es de eso que estamos hablando. Inmediatamente tú conoces de Dios, el deseo de agradar a Dios no va a permitir que tú peques. Es, por ejemplo, como hay personas que dicen, es que yo no puedo dejar de ir un domingo a la iglesia porque siento que me voy a descarriar. Eso es un error, porque Dios no está en la congregación solamente, Dios está donde estamos nosotros porque nosotros somos su templo. Entonces el día que por lo que sea no puedas ir a congregarte, entonces no puede haber eso en tu vida porque no está viviendo en esa libertad que Dios quiere que viva. Nosotros tenemos que entender que Dios está en todo lugar. El que tiene que estar limpio somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros que somos su templo. Nosotros vamos a la congregación a congregarnos con otras personas que tienen el mismo anhelo, el mismo deseo de agradar a Dios, pero no al nivel de que nos sintamos mal porque no fuimos un día porque sabemos que se nos hizo difícil o por el trabajo o por algún compromiso y ya entonces hay personas que lo he escuchado yo que me lo han dicho y yo digo yo, bueno, me quedo así porque no, digo yo, madre mía. No. Usted igual puede orar, usted puede ayunar y hacer su vida devocional ese día que no pudo ir perfectamente, porque vivimos una libertad en Cristo. No podemos vivir ese, es un yugo. Esos son los yugos que la palabra de Dios siempre o que Jesús mismo hablaba en la Biblia. Podemos ver que si leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que no siempre Jesús estaba en la sinagoga, incluso cuando iba a la sinagoga era para compartir con ellos, podemos decir, pero en realidad él siempre estaba fuera. Con esto no estoy diciendo que no se congreguen, simplemente estoy poniendo un ejemplo, porque la Biblia dice que tenemos que congregarnos. Pues bien, entonces esa libertad en Dios tenemos que buscarla. No podemos andar en la vida como no voy a mirar aquí, no voy a hacer eso, porque tenemos entonces que escudriñar nuestra vida y ver por qué. O sea, dice la palabra de Dios que de su propia concupiscencia, en su propia concupiscencia es donde el hombre cae, donde el hombre peca. Tienes que darte cuenta que entonces esas son ataduras que hay en nuestras vidas. Cuando tú entiendas que tú caminas por la calle y tú lo único que ves es personas que necesitan de Dios. Cuando tú vayas a la playa y tú lo que veas es la maravilla de Dios. Cuando vayas a los ríos que tú veas la maravilla de Dios, inmediatamente tú vas a entender que estás viviendo la libertad que Cristo nos dice en su palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Inmediatamente tú comienzas a tener una relación con Dios, inmediatamente tú comienzas a comprender lo que es la libertad en Dios, no una libertad para pecar, porque imagínate, es imposible que tú conozcas de Dios y sigas pecando. Cuando tú te comienzas a conectar con el Espíritu Santo, inmediatamente tu vida cambia. Por ejemplo, me llama mucho la atención, bueno, voy a hablar de política, pero es un tema que es muy a la vista, que yo creo que todo el mundo de una forma u otra lo debe de hablar, este presidente tan famoso, ¿no? Del Salvador. Y podemos ver que muchas veces él no usa esa vestimenta, digamos, esa vestimenta que de etiqueta y protocolo, no, pues él como que se lo vuela muchas veces. Y sin embargo, simplemente yo lo que veo es una persona que no está sujeta a eso, porque sabe perfectamente quién es, sabe perfectamente lo que piensa, se le ve que una persona bastante confiada de sí mismo, tiene mucha confianza en él mismo, entonces, o sea, eso representa mucho, es lo mismo con nuestra vida espiritual. El tú estar en un lugar y sentirte
uy, esto me va a hacer pecar. Es que si voy al cine voy a pecar. Incluso he escuchado eso, que hay personas que no van ni al cine porque ven pecado por todos lados, ven pecado en una tienda, ven pecado en el cine, ven pecado en una playa, ven pecado en un río. O sea, viven una vida de esclavitud, no viven una vida libre simplemente porque lo que viven es una religiosidad y no una relación con Dios. Podemos ver que eso fue mucho criticado a Jesús, le criticaron esa vida, porque él se mezclaba. Pues se mezclaba con los fariseos, se mezclaba con los escribas, se mezclaba con las prostitutas, se mezclaba con un montón de gente que cuando lo veían decían, madre mía, pero ¿por qué lo hace? Simplemente porque él vivía esa libertad, él sabía quién era en Dios, él sabía que él era el Hijo de Dios, él sabía que el Espíritu Santo moraba en él y que él no se iba a ensuciar el hablar o juntarse con personas. Una persona que hace eso es simplemente porque no vive en esa libertad, porque no conoce a Dios, porque dice la palabra, lo voy a repetir, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, nada de estas cosas te hace temblar, nada de estas cosas. Tú puedes estar como hacía Jesús perfectamente. Yo tengo todo tipo de amigos, de amigas, no son cristianos, otros sí. Y yo, o sea, no me siento, ay, que no, porque yo sé quién he creído, yo sé quién he confiado. Yo tengo mi libertad en Dios. Yo sé que le he conocido y que por medio de ese conocimiento que yo tengo en Él, me ha hecho libre. Vivo una vida libre en Dios a tal punto en el que cuando alguien me dice, ¿y tú no te fijaste de eso? Y yo me quedo como, no. O sea, es que no siquiera me fijo en situaciones, por ejemplo, cuando van a la playa. En la playa hay muchas playas nudistas y a veces no hay que no son nudistas y hay personas pues que pues ni modo, que hacen tople y se desnudan y a veces me dicen, ay, pero mira cómo está. Digo, es que ni siquiera lo veo porque no me interesa. Yo voy a disfrutar, y cuando voy a esos sitios, lo único que yo veo es la mano de Dios obrar. Yo no me fijo quién se quitó el sujetador, quién se quitó el bañador. Yo no me fijo en nada de esto. Yo simplemente voy a disfrutar y a ver la gloria de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, vivamos esa libertad en Cristo. Debemos conocer a Dios para vivir y ser libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.